hoy vamos a hablar acerca de 7 emociones que te impiden emprender. Ese es un tema muy importante para nosotros, ya que hemos observado que en la mayoría de las personas que han venido trabajando como empleados en los últimos años, una de las principales características ha sido la serie de emociones que se presentan y que generan un obstáculo para que una persona pueda tomar la decisión de salir de su trabajo, de su zona de confort y emprender un proyecto o tomar una idea y convertirla en realidad. Entonces, estas 7 emociones hemos encontrado que son determinantes, poderlas utilizar como catapulta, utilizarlas como potenciador para convertirlas en herramientas de crecimiento y herramientas de éxito. La primera emoción se llama miedo. El miedo es un mecanismo natural que todos los seres humanos tenemos, ya que cada vez que percibimos riesgo o amenaza, lo asociamos con algo malo, con algo negativo. Es de hecho algo con lo cual desde que somos bebés venimos con ello y precisamente está vinculado, según lo que se ha encontrado en múltiples investigaciones, se ha encontrado que es uno de los principales elementos que determinan el comportamiento del cerebro humano. El cerebro reptil fundamentalmente afecta la capacidad para actuar. El miedo es determinante para tomar decisiones. Hay decisiones vinculadas con el temor, que nos generan una actitud de contención. Hay otro tipo de temor que nos moviliza a actuar, a atacar, y hay temor paralizante. Esos diferentes tipos de temores que normalmente no aprendemos a manejar desde niños porque no nos educan con un alto grado de inteligencia emocional desde el colegio o desde la casa, impiden que muchas personas tomen la decisión de generar una idea y convertir, que es lo más importante, convertir en esa idea en realidad. Entonces es la primera emoción que hay que aprender a dominar o hay que aprender a controlar, porque de hecho no se elimina, sino que simplemente se vive con ella y de hecho lo que buscamos es aprender a manejarla para que la utilicemos a favor y no en contra. La segunda emoción se llama vergüenza. La vergüenza está vinculada con esa sensación que tenemos de poder hablar cuando vamos a hablar con alguien que no conocemos, porque sentimos que nos está juzgando o sentimos que está subvalorándonos y que no está viendo algo positivo de las cosas que pensamos, decimos o hacemos. Inclusive la culpa está muy vinculada con la vergüenza. Cuando una persona va a emprender, por lo general, en la mayor parte de los casos, parte siendo empleado. Existe un punto intermedio entre el ser empleado y el emprender, que es el aprender a vender. La mayoría de las personas salta de empleado a emprendedor sin pasar por ese punto intermedio de aprender a vender. Entonces, casi siempre terminamos emprendiendo con lo que hemos aprendido en una carrera, con lo que hemos aprendido en la universidad, y tratamos de vender esos servicios a otros sin tener la mentalidad de un vendedor, sin tener la mentalidad de una persona que comercializa una idea o un producto o un servicio. Entonces, esto nos genera una limitación y es que nos impide aprender a comunicarnos correctamente con otros, precisamente por el miedo a la vergüenza, el miedo a ser percibidos de forma errónea o diferente, y el miedo al que dirán, precisamente, a que las personas digan algo que puede para nosotros no ser tan positivo. Esta segunda emoción también hay que aprenderla a dominar y se logra reducir en la medida que aprendamos a desarrollar ciertas habilidades de, primero, autoestima, segundo, amor propio, y tercero, el sentimiento de que independientemente de lo que otros piensen, nosotros estamos buscando desarrollar un sueño y convertirlo en algo material, manifestar. Entonces eso debería generar una emoción o la energía suficiente para poder reducir la vergüenza y para poder generar un cambio entre lo que buscamos alcanzar y lo que realmente se visualiza y se manifiesta en la práctica. La tercera emoción se llama culpa. La culpa está vinculada con esa sensación que tenemos cada vez que cometemos un error o cada vez que alguien dentro de nuestro equipo de trabajo comete un error. Muchas veces o nos culpamos a nosotros mismos por los fracasos y las fallas o culpamos a otros por esas situaciones que se presentan y que en muchos casos no nos generan resultados considerados positivos.
Cuando empezamos a asumir el sentimiento de responsabilidad o dominio interno, control interno de que nuestros pensamientos y nuestras emociones determinan nuestros resultados, y empezamos a dejar de pensar que lo negativo que sucede es por culpa de alguien afuera, entonces estamos generando un mayor grado de control. Y ese mayor grado de control hace que la culpa se reduzca. Esto no es tan sencillo de lograr porque requiere de mucha práctica, porque por hábito, durante muchísimos años, hemos venido acostumbrados, perfectamente programados, para que cuando algo sale mal, busquemos a alguien afuera a quien echarle la culpa. Entonces, este hábito se puede ir modificando en la medida que construyamos responsabilidad personal. Una cuarta emoción que nos impide emprender muchas veces es el apego. Conozco muchas personas que tienen unas excelentes ideas, que en alguna oportunidad se les ha ocurrido desarrollar unas excelentes empresas. Sin embargo, si lo pensamos, Google está lleno de muy buenas ideas. Perfectamente podríamos encontrar 1000 o 2000 ideas de negocios que podríamos emprender, y probablemente muchos de ustedes dirán que en algún momento a ustedes se les ocurrió ya esa idea. En muchos casos también encontramos que hay gente que nos dice: esa idea ya se me había ocurrido a mí, pero no la había puesto en práctica por X o Y o Z razones. Cuando tenemos una idea, debemos desapegarnos de ella. Cuando ponemos en marcha un proyecto, muchas veces el proyecto tiene riesgos de éxito como riesgos de fracaso, y cuando el riesgo se materializa en contra nuestra, tendemos a pensar que esa idea éramos nosotros mismos. Entonces, si el proyecto fracasa, por lo tanto yo fracasé, por lo tanto no soy buena persona. Cuando hacemos esa conexión emocional, cuando nos hemos enamorado de la idea y hacemos esa conexión emocional, eso puede generar en nosotros una cantidad de emociones difíciles de controlar si no tenemos el entrenamiento adecuado, y perfectamente puede hacer que nos vayamos a pique, a pesar de que podamos tener otras opciones para poder generar nuevas ideas de emprendimiento. Entonces, el concepto es desapegarnos o desenamorarnos de la idea, de tal suerte que si esa idea al ponerla en marcha no funciona, fracasó la idea, no nosotros. Y podemos buscar una segunda o una tercera o una cuarta opción que nos permita seguir en el proceso de aprendizaje y en el proceso de crecimiento como emprendedores. Quinta emoción, la timidez. Esta tiene mucho que ver con la vergüenza. Como decíamos hace un rato, el tema de las ventas y las habilidades comerciales son fundamentales para emprender. Sin embargo, una estadística muy común que encontramos en muchas personas que tienen el objetivo de tener un negocio es que no les gusta vender. Y es imposible tener éxito en un negocio si no nos gustan las ventas. Las ventas son necesarias para poder lograr que el negocio tenga éxito, para que sea escalable y que para que podamos lograr un crecimiento constante en el tiempo. De hecho, lo que hemos también encontrado es que cuando a una persona no le gusta vender, muy probablemente es porque siente temor a ser rechazado, siente vergüenza al rechazo, siente culpa si es rechazado, siente que el no es hacia la persona y no hacia el producto o servicio o hacia la solución que está promoviendo. Por esa razón, un sexto punto clave en cuanto a emociones que hay que manejar es precisamente la timidez. Debemos aprender a dominar la timidez, y eso solamente se logra exponiéndonos al público, hablando al público, realizando conferencias, realizando capacitaciones, realizando presentaciones con muchas personas y permitiendo que seamos retroalimentados de tal manera que cada día sigamos aprendiendo de las retroalimentaciones que se nos dan. La sexta emoción es el desánimo. El desánimo está vinculado con las sensaciones que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo cuando las cosas no funcionan bien. No tenemos ventas, entonces no hay ingresos. No hay ingresos, entonces los gastos siguen, ¿cierto? Y cuando ese desequilibrio se presenta, tendemos a perder el ánimo, y la pérdida de ánimo implica una disminución de energía. Es muy normal. 9 de cada 10 proyectos de emprendimiento fracasan, no porque las ideas de pronto no sean exitosas, sino porque muchas personas tienden a perder el ánimo, a perder la energía cuando las cosas no funcionan bien. Entonces, uno de los aspectos claves que debemos aprender a dominar es mantener nuestra energía elevada, y eso se logra a través de modificar nuestros hábitos, por ejemplo de descanso, hábitos de alimentación,
hábitos de ejercicio. Hay muchas personas que emprendiendo no les gusta hacer ejercicio y eso es una limitante porque el ejercicio incrementa los niveles de energía de un emprendedor. Y lo más importante, diría yo, es que la principal energía proviene de tener un propósito elevado, inspirador, que nos genere la motivación interna suficiente para mantenernos a pesar de que las cosas no funcionen como esperamos que funcionen. Hay muchas personas y muchos emprendedores que pueden que su idea no fluya, no dé frutos y terminen muriendo sin que ese proyecto salga al aire. Hay muchas personas que han quebrado muchas veces tratando de poner en práctica sus ideas. Sin embargo, llega un momento en el cual, después de mucho intentar corregir, modificar y aprender, se convierten en una realidad. Por ejemplo, recuerden el caso del coronel Sanders con Kentucky Fried Chicken, quien a los 77 años fue que finalmente logró tener un éxito después de muchísimos intentos. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces, la clave está en mantener la energía elevada a través de diferentes hábitos y prácticas que nos ayuden a prevenir el desánimo. La séptima emoción se llama arrogancia. La arrogancia es esa percepción de saberlo todo que se produce cuando hemos venido con una formación por muchos años. Hay muchas personas que de pronto han pasado por una colegiatura, por una carrera, por una profesión, especialización, maestrías y doctorados, y en muchos casos existen muchos profesionales que se independizan y hacen una empresa a partir de esa profesión, y cuando empiezan a desarrollar dicha profesión, entonces tendemos a generar una serie de caparazón, y esa caparazón se llaman nuestras creencias, que son la base de los conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo. A veces las creencias son erróneas, de hecho son una percepción que tenemos de la realidad según cómo nosotros recibimos la información y la interpretamos. Las creencias y los valores determinan en gran medida cómo materializamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Y cuando creemos que nuestro conocimiento es la única verdad que existe, tenemos un mayor riesgo de cometer errores. Por esa razón, el antídoto para evitar la arrogancia es mantener un alto grado de humildad. Y esto es, a mi juicio, uno de los puntos más difíciles de lograr porque implica desprendernos de lo que creemos que sabemos y dar cabida a nuevo conocimiento. Ahí en la filosofía china se habla de desocupar el vaso para permitir que se pueda llenar de nuevo. Desaprender es, creería yo, uno de los principales puntos claves para poder generar cambio y generar progreso. Y precisamente cuando hemos pasado por muchos años de educación académica y formación, tendemos a manejar un nivel de arrogancia muy elevado. En la medida que logremos manejar mejor la humildad, la arrogancia se disminuye y por lo tanto vamos a estar dispuestos a aprender nuevas cosas. Queremos compartir con ustedes más ideas como estas, así que los invitamos a participar en nuestro próximo taller de emprendimiento que será desarrollado a partir del próximo 28 de abril a las 6:30 de la tarde de forma virtual. Sigue el enlace que aparece en la parte inferior de este video e inscríbete para que puedas beneficiarte de toda la información y el contenido que tenemos para ti. Bueno, hasta una próxima oportunidad.